es parte de mi grupo pequeño, yo le tengo mucho cariño y siempre estamos aquí dispuestos a participar y a estar en un programa junto a Carolina y a nuestro querido hermano Naudi, que tiene hoy día un hermoso mensaje para cada uno de nosotros. Deseamos siempre de corazón, Naudi, que el Señor siempre te bendiga, te prospere y siempre Amén. estés para poder compartir con nosotros el culto y el mensaje para cada uno de nosotros. Te damos la cordial bienvenida, Naudi. Amén. Amén. Gracias, Claudita. Amén. Qué privilegio que siempre me presente Claudita. Como ya lo dijo, parte de nuestro grupo pequeño, y Carolina también. Estamos felices de poder tener parte de nuestra iglesia. Claudita ya es la presentadora oficial, así que para nosotros es un motivo de alegría poder compartir la palabra de Dios y poder ser parte de esta iglesia, poder ser parte de este grupo tan hermoso, lleno de personas tan hermosas como cada uno de nosotros, personas que Dios ha llamado con un propósito y con un plan y que sin duda alguna estamos convencidos de que Dios va a cumplir ese plan en nuestra vida. Así que yo alabo el nombre de Dios por eso. Yo quiero que nosotros hoy podamos reflexionar en un punto que es importante para nosotros, que lleva como título la mayor motivación. La mayor motivación de un cristiano es vivir para Cristo. Esa es la mayor motivación que nosotros podemos tener, vivir para Cristo. Y ya lo vamos a ver en el desarrollo de la reflexión que voy a presentar en esta oportunidad. No me voy a extender mucho, no soy un predicador que le gusta alargarse mucho. Yo creo mucho en este principio de la hermana White. La segunda media hora mata lo que se dijo en la primera media hora. Así que yo más o menos voy a tomarme unos 35 minutos para que nosotros podamos reflexionar en este punto tan importante. La mayor motivación de un cristiano es vivir para Cristo, porque es así. Y yo quiero que nosotros vayamos rápidamente a un libro, una carta, que nos va a demostrar este punto. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas, de los libros del Nuevo Testamento, fueron escritos por un personaje bien particular, bien especial. Es el apóstol Pablo. Y en la carta a los filipenses, yo quiero que nosotros vayamos allí a Filipenses, vamos al capítulo 1, vamos a analizar estos 3 versículos. Filipenses es una epístola bien cortita que tiene apenas 4 capítulos, o sea, se puede leer en una sola sentada. Y en el capítulo 1 ya de la carta, ya nosotros podemos comenzar a ver de qué se trata esta carta que escribe el apóstol Pablo. Yo creo que nosotros nos ubiquemos aquí en el capítulo 1 y en el versículo 1. Fíjense lo que dice, cómo se presenta Pablo en esta carta. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego comienza en el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Fíjense cómo comienza Pablo esta carta, ¿no? Esta epístola. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y comienza con un agradecimiento. Y es bien particular cuando nosotros vemos en esta carta cómo el apóstol Pablo comienza con este agradecimiento, porque cuando uno lee las cartas de Pablo, la mayoría de los escritos del apóstol Pablo, son alrededor de 13, 14 cartas que escribe el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, nosotros podemos notar que los escritos del apóstol Pablo siempre son escritos bien concretos. El apóstol Pablo siempre que hace un escrito, siempre que enviaba una carta, siempre comenzaba con esta parte doctrinal, ¿no? El apóstol Pablo siempre se presentaba con esta autoridad. Pablo, apóstol de Jesucristo. Por ejemplo, cuando uno ve los escritos de Pablo a los hermanos de Corinto, a los hermanos de Gálatas, Romanos, uno se da cuenta que Pablo siempre se presenta con esta autoridad y de una vez la estructura de los escritos de Pablo en su primera parte nos presenta este bosquejo doctrinal teológico
Pablo tratando de argumentar lo que es el evangelio, la base bíblica fundamental, doctrinal del evangelio, del ministerio que él está llevando a cabo. Y luego en la segunda parte, Pablo comienza a explicar la parte práctica de este evangelio que él está predicando, de este evangelio que él está viviendo y de esta misión que él está cumpliendo. De hecho, cuando uno lee la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, pareciera ser que el apóstol Pablo es como este personaje, ¿no? Este personaje firme, rudo, ¿verdad? Que ha vivido muchas experiencias y que quizás ha enfrentado muchas situaciones difíciles y que quizás por esa razón Pablo, que tiene que lidiar con, con, con muchos hermanos de distintos lugares donde está y tiene que enfrentar muchas situaciones adversas, tiene que dejar un liderazgo firme, tiene que ser él un ejemplo de un liderazgo firme, de un liderazgo ejemplar, pero también de un liderazgo serio, de un liderazgo que puede transmitir esa seguridad a los creyentes. Pero aquí, en esta carta que el apóstol Pablo, nosotros vamos a notar esta parte sensible del apóstol Pablo, esta parte humana también del apóstol Pablo, que es en realidad el verdadero Pablo. En esta carta que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Filipo, nosotros podemos notar que la mayor motivación de un cristiano es vivir para Cristo. Y se vive para Cristo desde el agradecimiento mismo, desde esta humildad de reconocer que uno es lo que es gracias a Dios, gracias al hecho de que Dios ha hecho todo lo posible por tratar de permitirnos a nosotros vivir el privilegio de servirle, de ser un instrumento de Él, porque Dios ha hecho un plan para nosotros, porque Dios nos ama y Dios nos da un lugar en su obra, Dios nos da un lugar para que nosotros podamos servirle. Entonces, en esta carta nosotros vamos a conocer el verdadero Pablo, el verdadero Pablo. Y cuando nosotros comenzamos con estos primeros versículos, nos damos cuenta que Pablo se presenta de esta forma: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Muy distinto como Pablo se presenta en otras de sus cartas, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo. Yo soy el enviado de Jesucristo. Y lo que vengo a decirle es esto. Y comienza de una vez. O, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los hermanos de Galacia, en Gálatas, que Pablo de una vez, en esta primera parte de su escrito, se muestra como de una vez al punto. ¿Cómo es posible que ustedes hayan abandonado el evangelio? Y comienza Pablo a hablar de doctrina, pero en esta carta Pablo comienza agradeciendo, comienza dando gracias. Comienza agradeciendo porque la relación y la experiencia que tiene Pablo con los hermanos de Filipo es bien interesante. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a conocer la historia que está detrás de esta relación que tiene Pablo con estos hermanos, esta primera iglesia que Pablo establece en Europa. Recordemos que Pablo, en su segundo viaje misionero, está en Antioquía. Vamos a conocer un poco el contexto para saber por qué la epístola a los hermanos de Filipo, por qué Filipense nos muestra a este Pablo humano, sensible, a este hermano de iglesia cercano, que nos dice por muchas razones que la mayor motivación de un cristiano es vivir para Cristo. Pablo está en Antioquía con Bernabé, están dispuestos a hacer su segundo viaje misionero, pero ya sabemos la historia, cuando leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, hay una diferencia entre Pablo y Bernabé, y por esa razón, entonces, se dividen allí en ese lugar. Así que Pablo toma esta ruta y va con Timoteo y llega a este lugar, esta parte del Asia Menor. Está Pablo predicando el evangelio en su segundo viaje misionero en todo lo que es el Asia Menor, y Pablo se propone, según Hechos capítulo 16, predicar en todos estos lugares del Asia Menor. Pero de repente nos dice la historia, un poco resumida, de Hechos capítulo 16, que Pablo llega a Troas y que ve la imagen de un varón macedonio. Y este varón macedonio le está pidiendo ayuda a Pablo, que venga y les ayude. Entonces Pablo toma la decisión, junto con Timoteo, de ir hasta cruzar esta parte del Asia Menor hasta Europa y llegar a este lugar, Filipo,
llegar a esta provincia, que era una provincia romana, era una colonia romana, llegar hasta este lugar y presentar el evangelio. Así que la primera vez que Pablo llega a Europa, llega es precisamente en este lugar, en esta parte norte, noroeste de Macedonia, Filipos, y es en este lugar donde Pablo comienza a vivir la experiencia, comienza a tener una relación especial con estos hermanos, con esta nueva iglesia que Pablo va a fundar. Y nosotros, resumiendo un poco más la historia, sabemos que Pablo conoce a una persona en este lugar, conoce a una mujer, a Lidia, que trabajaba en un mercado vendiendo púrpura, vendiendo telas, y Pablo le presenta el evangelio a esta mujer. Así que esta mujer es el primer creyente del cristianismo, por así decirlo, que Pablo estaba predicando, del mensaje que Pablo estaba predicando en Europa. Y luego nos cuenta también el libro de Hechos de los Apóstoles, que es donde está toda la historia, el contexto de cómo Pablo funda la iglesia en Filipo. Luego nos dice que Pablo, al tener un problema en este lugar, por una muchacha, una joven, que estaba dando voces, ¿verdad? Y diciendo que Pablo estaba predicando el evangelio verdadero. Pablo saca el espíritu que esta muchacha tenía, el espíritu de demonio que tenía esta chica, y entonces vienen los judíos que estaban en este lugar, señalan a Pablo, lo llevan a la cárcel, y Pablo estando en la cárcel puede ser golpeado, encarcelado. Eso está en Hechos capítulo 16. Nos dice la escritura que Pablo estando en este lugar conoce entonces, bueno, hay un terremoto, Pablo está cantando himnos, alabando el nombre de Dios, y luego el carcelero de Filipo se va a quitar la vida porque piensa que a través de este terremoto los presos se van a escapar, y Pablo le dice que no lo haga, y luego él le pregunta a Pablo que qué debe hacer para ser salvo, y ahí, bueno, la historia nos dice que van a su casa, se bautiza él y toda su familia. Así que estos son los primeros creyentes de la iglesia de Filipo. Estos son los primeros frutos de la misión de Pablo en Europa. El cristianismo llega a Europa a través del mensaje de Pablo, precisamente al norte de Macedonia, en Filipo, a través de esta experiencia que vive Pablo con estos hermanos, que se lo van a agradecer en todo el ministerio de Pablo. Y esa es una de las razones que nosotros necesitamos comprender por qué razón Pablo comienza esta carta con este agradecimiento. Así que después, cuando Pablo se va de este lugar, Lucas se queda ministrando, según el libro de Hechos de los Apóstoles, se queda por mucho tiempo en Filipos. Luego Pablo se va de este lugar, y ya en el tercer viaje misionero, que es cuando Pablo escribe esta carta, Pablo también está preso, pero está preso en Roma. Recuerden que Pablo en el segundo viaje misionero viaja de Corinto a Jerusalén a llevar una ofrenda. Allí es acusado por los judíos, es encarcelado, lo llevan a Cesarea, está 2 años allí en la cárcel. Pablo apela al César, y de Cesarea lo llevan a Roma. Hay un naufragio, lo pica una serpiente, llega a Roma. Lo cierto es que Pablo no es metido en Roma en un calabozo, sino que vive en una casa alquilada durante 2 años, y desde ese lugar Pablo escribe esta carta. Pablo envía escribe esta carta de agradecimiento a los hermanos de Filipo, dándole las gracias y mostrándole las razones por la cual la mayor motivación de un cristiano es vivir para Cristo. Así que Pablo comienza diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Fíjense lo que les menciona el apóstol Pablo. Y es interesante notar que cuando uno lee la carta a los filipenses, uno se da cuenta que el tema principal es difícil poder identificarlo, porque Pablo habla de varias cosas en la carta a los filipenses, pero hay una línea clara que se ve en cada uno de los temas que Pablo trata, y es el agradecimiento, el gozo que se siente cuando uno vive para Cristo, el gozo que nosotros podemos llegar a sentir cuando nosotros somos conscientes de que nuestra vida depende de este Dios todopoderoso, y de que pase lo que pase en nuestra vida, pase lo que pase en nuestra vida, Dios va a usar esa circunstancia
para el progreso de la obra, para la predicación del evangelio. Así que el apóstol Pablo, en esta carta a los hermanos de Filipo, comienza con este agradecimiento, comienza dando las gracias por el hecho de Dios haberle hecho este llamado de ir a este lugar y haber presentado el evangelio. Y también por la respuesta que hubo de parte de ellos, por la recepción que ellos tuvieron del evangelio. Y dice en el versículo 12, fíjense, aquí comienza el apóstol Pablo a dar las razones por las cuales la mayor motivación para un cristiano debe ser el vivir para Cristo. Dice en el versículo 12 de Filipenses: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces aquí el apóstol Pablo comienza diciendo esto tan importante para nosotros. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos por lo que somos. Tenemos que ser agradecidos por todo lo que tenemos. Tenemos que ser agradecidos porque respiramos, porque tenemos una familia, porque tenemos un trabajo, porque tenemos seres queridos. Tenemos que ser agradecidos por nuestros problemas, por las situaciones difíciles que enfrentamos. Tenemos que ser agradecidos por nuestras necesidades. Nosotros tenemos que ser agradecidos por todo. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y el hecho de ser un hijo de Dios debe ser la mayor motivación para nosotros estar viviendo en Cristo Jesús. Porque todas esas experiencias que nosotros vivimos en Cristo Jesús son para el beneficio de la obra, son para el progreso del evangelio. Dios puede utilizar cualquier circunstancia, cualquier situación que nosotros estemos enfrentando para el progreso de su obra. Qué interesante, lo muestra Pablo de esta forma, qué importante, ¿no? Qué bueno es saber que indistintamente de la situación que yo esté viviendo, indistintamente de los momentos que yo esté viviendo, de los desafíos que yo tenga como persona, todo lo que yo tenga que enfrentar en la vida. Qué bueno es saber que nuestro Padre amado tiene un plan y que esto que yo estoy viviendo, esto que me está pasando, Dios lo está utilizando, lo está encauzando en el progreso de su obra, en el cumplimiento de la misión, en el cumplimiento de su plan. Dios me ha tomado en cuenta a mí, más allá de mi situación, para que lo que yo estoy viviendo sea un elemento importante para que la misión se cumpla, para que el evangelio pueda predicarse y para que Cristo pueda venir en poder y gloria. Y esto es lo que Pablo está tratando de decir. Por esa razón, por esa razón es que cuando nosotros leemos los 4 capítulos de esta carta, nosotros vamos a notar que el apóstol Pablo da muchas razones por las cuales nosotros tenemos que motivarnos a vivir para Cristo, porque esto es el todo del hombre. Este es el verdadero sentido de la vida, vivir para Cristo, ser agradecidos desde nuestra situación, desde nuestra realidad y entender que lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos enfrentando, es una situación que Dios está usando, que Dios está utilizando para alcanzar a otros, para el beneficio de la obra. Así que en esta carta, de hecho, en esta carta, nosotros, si ustedes la leen, cuando tengan la oportunidad de leerla en casa completa, van a notar que no hay un cuerpo doctrinal. Esta carta no tiene estas estructuras que tienen los escritos de Pablo. No hay un cuerpo doctrinal. De hecho, Pablo no entra en esta carta confrontando a los hermanos. Pablo entra en esta carta agradeciendo a los hermanos. La carta de Filipenses es una carta de agradecimiento, es una carta de reconocimiento. Pablo está hablando desde lo que él es, desde su humanidad. El verdadero Pablo se está mostrando y revelando, está revelando las razones por las cuales la mayor motivación es vivir para Cristo. Y lo está haciendo a través de su experiencia,
lo está haciendo a través de su experiencia. Lo que ha vivido Pablo, lo ha vivido en conjunto con estos hermanos a quienes les escribe. Ellos son testigos de las prisiones de Pablo, de los momentos difíciles de Pablo, de las necesidades de Pablo. Y Pablo quiere que haya una comunión. ¿Por qué? Porque hay una relación entre todos nosotros cuando nosotros tenemos este mismo sentir, cuando nosotros entendemos que Dios, aunque nosotros estemos en lugares lejanos, separados, aunque cada quien viva una historia, una realidad distinta, todos nosotros compartimos una misma historia. Y esto es lo que Pablo está haciendo a través de esta carta. De hecho, si ustedes se ponen a ver la palabra, por ejemplo, la palabra pecado no aparece en esta epístola. Aquí no aparece la palabra pecado. Hay una ilustración doctrinal que está en el capítulo 2, cuando Pablo habla un poco de cristología, hablando de este misterio que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Que no estimó el ser igual a Dios, pero esto no es un fundamento netamente doctrinal, sino más bien ilustrativo. Y Pablo lo usa para tratar de llamar a la unidad de la iglesia, a la unidad de los hermanos, porque sí había una diferencia en esta iglesia, pero Pablo no quiere que este sea el tema central, aunque lo trata. Hay una diferencia entre los hermanos de Filipo. En el capítulo 4 se habla de dos hermanas, habían dos pastoras allí que tenían como cierto, cada quien tenía su partido y estaba la iglesia un poco como dividida, pero Pablo está tratando de que este no sea el tema central, sino de que cada uno de nosotros pueda entender que así como nosotros hemos sido llamados por Dios en defensa del evangelio, nosotros también tenemos que estar en comunión, más allá de nuestras diferencias, más allá de que nosotros podamos ver la palabra de Dios desde un punto de vista distinto, diferente. Y entonces continúa Pablo dando este agradecimiento, haciendo este reconocimiento y revelando estas razones importantes. ¿Por qué razón la mayor motivación para nosotros es vivir para Cristo? No hay otra, sino vivir para Cristo. Y Pablo comienza diciendo aquí lo siguiente, por ejemplo, en el versículo 19 del capítulo 1, dice el apóstol Pablo, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y fíjense lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Por qué razón nuestra mayor motivación tiene que ser vivir para Cristo? Bueno, Pablo está diciendo aquí, miren, yo de verdad estoy preso ahora en el Señor y ustedes han compartido mis experiencias. Yo estuve preso en Filipo, ustedes lo saben. Pero mientras estuve en la cárcel, estuve firme en el evangelio. Nunca dejé de dar gracias a Dios por lo que estaba viviendo. Estuve cantando al Señor, alabando al Señor. El Señor me sacó de la cárcel y me llevó a casa de un hombre a quien le prediqué el evangelio, a quien le presenté la palabra de Dios con agradecimiento, con convicción. Y ustedes que conocen mi experiencia, saben que de alguna razón, de alguna forma, aunque yo no sé si voy a morir o si voy a vivir, lo que sí sé es que pase lo que pase, va a ser de victoria. No solo para mí, sino también para ustedes y para todos aquellos que conozcan a través de mi testimonio el evangelio. Y eso es lo que Pablo está tratando de transmitirle a estos hermanos. Aunque él muera o aunque él siga viviendo, cualquiera de las dos será de ganancia. Aunque más adelante él dice que él prefiere vivir, estar con ellos y no abandonarlos. Pero cualquiera de las dos cosas que le ocurra será de ganancia para él. Y nosotros, al igual que los hermanos de Filipo, que ahora estamos leyendo esta carta, nosotros también podemos reflexionar en esto que Pablo está diciendo. Tenemos que preguntarnos también,
tenemos que preguntarnos también de manera personal, desde nuestra vida, desde nuestra experiencia. ¿Es vivir, para mí, el vivir es Cristo Jesús? ¿Es ganancia si el Señor me lleva al descanso? ¿O es ganancia de la misma forma si Dios me mantiene aún en esta tierra predicando el Evangelio? Una pregunta de reflexión que Pablo está tratando de llevar a los hermanos a través de este escrito. Dice en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Imagínense ustedes, imagínense ustedes la forma en la que Pablo se ha tomado este asunto, ¿no? El llamado de Dios. La forma en la que Pablo se ha tomado la misión. Llegar al punto de escribir esto. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y sigue el apóstol Pablo más adelante, cuando nosotros seguimos leyendo esta carta, sigue el apóstol Pablo dándole razones a estos hermanos de por qué razón el vivir en Cristo Jesús tiene que ser nuestra mayor motivación. Y luego va el capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 2. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, si hay alguna consolación en el versículo 1, en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y me llama la atención porque yo decía al principio, cuando uno lee las otras cartas de Pablo, Pablo pareciera ser un personaje duro. Yo no sé si a usted le pasa eso, pero a mí, cuando leo otros escritos de Pablo, parece ser este líder firme, pero me doy cuenta que detrás de este líder que tuvo que enfrentar todo esto, porque hay que entender lo que vivió Pablo, hay que entender el contexto de Pablo, el llamado de Pablo, la realidad de Pablo, me doy cuenta también que no puede haber, no puede existir, no puede existir una presentación del Evangelio sin que eso genere gozo en ambas partes. No puede existir. Si uno quiere conocer de la justificación por la fe, si uno quiere conocer el Evangelio a profundidad desde sus entrañas en el Nuevo Testamento, uno tiene necesariamente que leer a Pablo. Uno tiene que leer a Pablo. Y tiene que leer todas las cartas de Pablo. Pero esta carta a los hermanos de Filipo representa un punto importante en el ministerio de Pablo y un ejemplo para nosotros. No puede haber una presentación del Evangelio sin que haya gozo, sin que se genere un gozo en la persona que lo predica y en la persona que lo recibe. Y eso es lo que Pablo está tratando también de transmitir en esta carta, y este agradecimiento. Porque puedo tener las mayores evidencias o fundamentos teológicos para decir que este evangelio que yo presento es el evangelio verdadero. Sabemos que Pablo en muchas ocasiones lo hizo, pero este evangelio, además de ser el evangelio verdadero, tiene que generar un gozo en mí que lo estoy presentando y en la persona que lo está recibiendo. Por eso dice Pablo que nosotros tenemos que sentir una misma cosa. Yo no puedo transmitir el evangelio, para no hablar muy lejos, yo no puedo transmitir el evangelio en mi familia, ¿cierto? Y que eso que yo haga en mi familia no genere gozo. Y eso es lo que Pablo está tratando de decirle a los hermanos. Ustedes allí, hermanos de Filipo, o sea, si esta cuestión no genera gozo entre ustedes, si no hay un mismo sentir, discúlpenme, pero este evangelio es extraño. Y entonces aquí pone la ilustración de Cristo, pone la ilustración de Cristo Jesús. Y habla la ilustración cristológica, la más hermosa, yo creo que la más profunda, la más compleja, pero Pablo, esta ha sido tomada con otros fines, pero aquí el propósito es ilustrativo. Y dice Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir, froneo, que tiene que ver con esta parte frontal, la mente. Haya pues en nosotros esta misma mentalidad de gozo, de agradecimiento, cuando somos instrumentos del Evangelio. Si no existe el agradecimiento, si no existe el gozo, si yo no entiendo que lo que estoy viviendo en la carne es con el propósito del progreso del Evangelio, si eso no me genera gozo a mí ni le genera gozo a la audiencia que está recibiendo el Evangelio, si no hay esta misma mentalidad, entonces nosotros, no se ha cumplido el objetivo en nosotros, no se ha cumplido el propósito en nosotros. Tenemos que estar unidos, dice el apóstol Pablo, no uniformados, sino unidos, unidos en esta misma mentalidad. ¿Cuál? La mentalidad de Cristo. Esta mentalidad que no se considera a sí mismo como superiores a los demás, sino que se despoja de lo que es y se pone en el lugar del otro. A mí me sorprende mucho, cada vez que leo la epístola Filipense, yo digo, este es el verdadero Pablo. O sea, no es que el otro no lo sea, sino que aquí Pablo está hablando de una manera íntima, está hablando de una manera cercana con estos hermanos, porque vivió muchas experiencias con estos hermanos. Pablo está tratando de transmitir todo esto en este mensaje que está enviando a los hermanos de Filipo con Epafrodito, que es el que le lleva la ayuda a Pablo y el que regresa con la carta. Y dice entonces el versículo 6, bueno, ya esto lo hemos estudiado en otras ocasiones, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Qué interesante, ¿no? Lo que menciona Pablo acá. Ahora, interesante porque fíjense, Pablo tenía la nacionalidad romana. Pablo era romano. Los romanos tenían ciertos privilegios. Bueno, sabemos ya que Filipo era una provincia, una colonia de Roma. Así que no todas las provincias que eran parte del Imperio Romano tenían los mismos privilegios, solo algunas en particulares. Y Filipo, esta parte norte de Macedonia, era una colonia romana y tenía ciertos privilegios. Eran considerados como ciudadanos romanos estos personajes. Y Pablo también, siendo él romano, está diciendo algo aquí que es importante. Por eso Pablo cuando muere no es crucificado, porque un ciudadano romano no podía ser crucificado. Por eso Pablo es decapitado. Había ciertos privilegios. Por eso Pablo cuando llega a Roma, siendo acusado por los judíos en Jerusalén, no lo llevan a un calabozo porque tenía que haber una razón, tenía que haber un fundamento, un argumento concreto para poder condenar a un ciudadano romano. Por eso Pablo está en una casa alquilado y puede recibir a mucha gente y puede predicar el evangelio. Pero Pablo está diciendo algo aquí. Cristo Jesús, siendo Dios, vaya privilegio, ¿no? Siendo Dios, Cristo Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios. Como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Hermanos de Filipo, ustedes tienen la nacionalidad romana, ustedes tienen ciertos privilegios. Hay cosas de las que ustedes pueden sentirse orgullosos. Hay beneficios que ustedes tienen. Pero ninguna de esas cosas, nada de eso, puede hacernos sentir a nosotros superiores a los demás. Ninguno de estos privilegios pueden permitir que Dios pueda cumplir su plan en nosotros, que Dios pueda hacer su obra en nosotros. Nosotros tenemos que aprender a desprendernos de todo lo que impida que el Espíritu de Dios nos use a nosotros con los propósitos divinos. Nosotros tenemos que seguir este ejemplo, el ejemplo de Cristo Jesús, es lo que está diciéndole el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. ¿Por qué razón?
porque de eso se trata el evangelio, de que nosotros podamos vivir para Cristo. Esa tiene que ser nuestra mayor motivación. No podemos aferrarnos a ninguna cosa que sea humana. No podemos aferrarnos. Si tenemos que aferrarnos de algo, tenemos que aferrarnos a este llamado que Dios nos ha hecho, de servirle a Él y de vivir agradecidos por lo que somos en Él. Y bueno, y luego sigue Pablo dando razones por las cuales la mayor motivación tiene que ser vivir para Cristo. Pablo dice en el versículo 13 del capítulo 2, porque Dios es el que obra en nosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo está seguro de que el que comenzó la buena obra la va a terminar en él y en estos que están escuchando el evangelio, en estos que están recibiendo el evangelio a través de Pablo. Entonces, ese también tiene que ser un motivo de agradecimiento, un motivo de gozo. Más allá de la realidad que nosotros estamos viviendo, nosotros tenemos que pensar, por muy difícil que sea la situación por la que nosotros estemos pasando, nosotros tenemos que pensar que el que comenzó la obra en nosotros, el que nos llamó, el que nos dio el privilegio de ser un instrumento para Él, va a terminar esta obra. Hay que estar convencido de que Dios nos va a dar la victoria. Ahora, esa victoria puede estar basada en cualquier condición. Puede ser que usted muera o puede ser que usted siga viviendo. Pero de lo que sí está seguro Pablo, de lo que sí está segurísimo Pablo, y debemos estar seguros nosotros también y convencidos, es que Dios va a terminar esta obra que comenzó en nosotros y la va a terminar en victoria. La va a terminar en victoria. En el capítulo 3, el apóstol Pablo en el versículo 7, bueno, aquí el apóstol Pablo habla un poco resumido de su experiencia, ¿no? Dice de lo que es Pablo, ¿no? En el versículo 7 dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, después de contar su testimonio, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es en Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, dice el apóstol Pablo. Y es interesante, hermanos, que nosotros reflexionemos también en este punto, porque hay mucho prejuicio en nosotros, quizás, cuando leemos los evangelios, ¿no? En cuanto a lo que era un fariseo, ¿cierto? Cada vez que uno abre los evangelios y lee los evangelios, genera lamentablemente este prejuicio, ¿no? De que los fariseos eran malos, eran personas malas. Pero qué interesante que Dios llamó a un fariseo. Qué interesante que Dios llamó a Pablo por lo que representaba Pablo en medio de esta élite de la época, ¿no? Lo que representaba ser un fariseo, ser parte de este liderazgo judío. Y Pablo llama a este hombre fariseo intelectual y lo transforma, y lo transforma. Y Pablo, después que vive esta transformación, no le queda más que agradecer. Porque es importante esto, hermanos. Cuando nosotros somos llamados por Dios y cuando el Espíritu de Dios llega a nuestra vida y experimentamos este proceso de transformación, lo primero que se produce es el agradecimiento. Este es el efecto que tiene el poder del Espíritu en nosotros cuando hace su obra. El agradecimiento y el considerar todo lo que hemos sido en el pasado, lo que somos quizás en el presente, humanamente hablando, como pérdida, como basura, por amor a Cristo y por ganar a Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces nosotros vemos aquí que Pablo dice ya en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante,
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Imagínense ustedes la carrera de Pablo, ya todo lo que había vivido Pablo, lo que representaba Pablo ahora estando preso en Roma, que nos mande una carta y nos diga, bueno, yo he escrito, no sé, más de 10 cartas, he fundado no sé cuántas iglesias, pero yo no pretendo haberlo alcanzado. Prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo. Y eso tiene que ser una enseñanza grande para nosotros. Tiene que ser una enseñanza grande para nosotros, un ejemplo. No importa el conocimiento que nosotros tengamos, el tiempo que tengamos en el Evangelio, lo que nosotros, la experiencia que tengamos con Dios. Lo importante es que nosotros tenemos que seguir motivados, viviendo para Cristo. ¿Cómo? Prosiguiendo a la meta. Porque no hay una cosa que sea, y es lo que Pablo está tratando de decirle, no hay una cosa que sea más poderosa, que sirva para defensa del Evangelio, más que una carta, más que un escrito doctrinal, más que una doctrina, más que cualquier libro. No hay una cosa que sea más poderosa para la defensa del Evangelio que un cristiano consistente que persevera en el llamado que Dios le hizo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si hay una cosa con la que se pueda defender el Evangelio, presentar el Evangelio con poder, es una persona consistente que persevera en el llamado que Dios le hizo. Y eso es lo que yo soy. Prosigo a la meta, dice Pablo. Prosigo a la meta, porque la carrera no ha terminado. Y en el capítulo 4 termina el apóstol Pablo, bueno, hablando un poco de la dificultad, el problema que había entre dos hermanas de iglesia, que quizás era un detalle menor, pero Pablo lo menciona, aunque no es el tema central de la carta. Aquí en esta carta nosotros no vamos a encontrar una exhortación de estas paulinas, ¿no?, concretas, que van al punto, y Pablo comienza a decirle a los hermanos, porque así se muestra Pablo en sus otros escritos. Pablo que habla al punto, al grano. Pero aquí Pablo, es interesante porque en esta exhortación que hace Pablo, la hace desde lo que ha vivido con ellos, desde la comunión. Pablo los conoce de cerca y ellos lo han apoyado en todo su ministerio. Si hay una iglesia a la que Pablo siempre agradece en todas sus cartas, es a los hermanos de Filipo, que siempre han estado con él apoyándolo en su ministerio. Y Pablo aquí en el capítulo 4 dice algo importante: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Cristo viene pronto y nosotros tenemos que gozarnos. Cristo viene pronto y eso tiene que ser un motivo de gozo y de agradecimiento en cada uno de nosotros. Las diferencias que nosotros tengamos en cuanto a cómo viene Cristo, eso está en segundo plano. Lo importante es que Cristo viene y nosotros tenemos que gozarnos y tenemos que regocijarnos en esta promesa que se va a cumplir pronto. Y termina en el capítulo 4 el apóstol Pablo hablando de algo que comentaron aquí en el chat. Versículo 10, 11 y 12, termina el apóstol Pablo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11, 4:11. Perdón. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno de los textos que quizás ha sido más tergiversado, más torcido, ¿no?, de la escritura, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece tiene un contexto, tiene una experiencia, la experiencia de un hombre. En el versículo 11 te dice esto que acabamos de leer. Y queridos hermanos, nosotros hoy podemos leer esta carta y nosotros tenemos que reflexionar profundamente en lo que el apóstol Pablo nos está diciendo también a nosotros, en este mensaje que Pablo también nos está dejando a nosotros. ¿Por qué razón?
Porque de esto se trata el llamado que Dios nos ha hecho, de esto se trata el evangelio, de que nosotros seamos conscientes de que lo que estamos viviendo tiene que servir para el cumplimiento de la misión, para el progreso de la obra. Por eso nosotros, el día de hoy, nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, tenemos que pensarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿De qué está sirviendo la situación que yo estoy viviendo para el progreso del evangelio? ¿Qué es lo que estoy generando a través de la presentación del evangelio que yo hago con mi testimonio? Primeramente en mi casa, en mi hogar, o en el trabajo, mis amigos, las personas que me conocen, no sé. Siento gozo yo por la situación que vivo. Y este gozo no es un gozo, no se malentiende este gozo tiene su contexto también. Pablo está en la cárcel, pero Pablo siente gozo en el Señor porque está viviendo en Cristo Jesús. Si nosotros estamos viviendo lo que estamos viviendo y no estamos sintiendo gozo, si no estamos motivados, somos parte de la iglesia, participamos en los programas, estamos aquí, nos pueden ver, pero si en nosotros no se está generando gozo, si no hay motivación en nuestra vida cristiana, si no hay razón de ser, si no hay sentido, si no se genera gozo en las personas que nos conocen, que nos ven, a quienes les hablamos, entonces tenemos que reflexionar en lo que está diciendo Pablo. Tenemos que reflexionar en lo que está diciendo Pablo, porque el Espíritu hace algo en nosotros. El Espíritu nos mueve, nos transforma individualmente, cada quien en su drama, en su situación, en lo que vive, en sus desafíos. Pero tiene que haber gozo, tiene que haber algo que nos mueva a nosotros a ser agradecidos con Dios y a poder decir como Pablo, si yo me muero ahora mismo, es como que yo siga viviendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Esa es nuestra realidad? ¿Es esa nuestra realidad o es otra distinta? Necesitamos nosotros entonces poder ver la ilustración de Cristo que presentó Pablo y entender que nosotros no tenemos que aferrarnos a ningún privilegio humano, a nada de lo que tenemos, a nada de lo que tenemos ahora mismo, sino a lo que Cristo ha hecho por nosotros y despojarnos de lo que somos y ser un instrumento libre en las manos del Espíritu para que otros también puedan sentir el gozo de lo que es ser un cristiano, un hijo de Dios, que pasa por cualquier situación, pero que es feliz porque hay una razón que está más allá de lo que vive, que es el llamado que Dios le ha hecho, porque ese Dios que lo ha llamado le ofrece una realidad que jamás va a encontrar en este mundo, que jamás va a lograr en esta vida. Entonces, mis queridos hermanos, yo hago esta invitación a cada uno de nosotros a leer esta epístola, a leer esta carta. Vaya carta que deja el apóstol Pablo. Vaya carta mostrando este lado humano, este lado real del evangelio. El evangelio lleva implícito dentro de sí gozo, y ese gozo hay que vivirlo en cualquier situación, porque de eso se trata el llamado. No hay nada más poderoso para la familia, para el mundo, para las personas que nos conocen, de una persona que sea consistente en lo que predica, en lo que vive. Y eso es lo que Pablo quiere decirnos a nosotros en esta carta. Por esa razón, mis queridos hermanos, la invitación es a que nosotros podamos también estar en esta misma mentalidad. Que dice Pablo, haya pues en vosotros este mismo sentir. Y si alguno de nosotros está desanimado, si alguno de nosotros está pasando por una situación difícil, es tiempo de que nosotros oremos al Señor, entremos en una oración con Él, en una relación íntima con Él. Le pidamos a este Dios todopoderoso, que todo lo puede, como dice Pablo, que nos permita a nosotros, que nos permita encontrar el sentido, la razón por la cual Dios nos ha llamado. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos dé este privilegio de servirle siempre, que nuestra vida sea un testimonio poderoso para todas las personas que nos conocen. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos.
Amén, querido Naudi, agradecerte, qué bello lo que hoy día abordaste con el sermón, qué mensaje y qué testimonio sin lugar a dudas el de Pablo, que estando, como tú bien lo decías, en la cárcel, él estaba gozoso porque sabía finalmente cuál era su propósito. Y gracias por la invitación de recordarnos que debemos día a día vivir en Cristo y despojarnos. O sea, esto es una gran invitación y a la vez un gran desafío, el librarnos de todas estas cosas que finalmente el mundo te ata y que muchas veces son espejismos y que de otra manera te van nublando. Pero hay que persistir como tú lo señalaste, como lo decía Pablo en la lectura. Hay que estar ahí, porque nosotros tenemos que llegar a eso, ¿no es cierto? Tenemos que llegar a esa fe de sentirnos gozosos y vivir, ¿no es cierto?, en ese sentir de Cristo Jesús. Agradecerte esa vehemencia de tus palabras. Yo creo que cada uno de los que estamos acá presentes, te agradecemos el cómo abordaste y cómo te preparaste en el día de hoy. Sí, por supuesto que sí, comparto las palabras de Carolina. La verdad que nosotros hemos pasado o vamos a pasar en algún momento de nuestra vida situaciones difíciles como las que vivía Pablo, pero que siempre esas situaciones sean de ganancia, que el Señor nos ayude a ser un instrumento para que podamos llevar más almas a Cristo y que nunca perdamos la fe. El Señor siempre está con nosotros y a veces las pruebas duras que tenemos que vivir o pasar en este pasar por esta tierra sea siempre de ganancia, que el Señor nos permita ser cada día un instrumento, ¿cierto? Hermoso mensaje, Naudi. De verdad que hoy día ha sido un mensaje muy reflexivo para cada uno de nosotros. Te agradecemos el que puedas compartir eh, este, esta palabra, esta reflexión que hoy día nos invita a pedirle al Señor que nos ayude cada día a ser un instrumento en sus manos. Antes de terminar nuestro culto, le vamos a dar un pase a Jesús Sepúlveda, que nos tiene una importante información. Jesús, ¿estás por ahí? Sí, queridos hermanos, nuevamente placer saludarles. Igual a Naudi, gracias por el tema, por reflexionar sobre la carta a los filipenses. Creo que hay mucho ya han dicho y creo que de bendición. En este momento queríamos hacer la segunda lectura de los cargos que se han propuesto por parte de la Junta de Nombramiento. La semana pasada se hizo la primera lectura. Tengo entendido que no hubo ninguna objeción. No sé si Roberto me corrige, creo que no ha habido ninguna objeción. Y por cuanto no ha habido ninguna objeción, me gustaría invitar a Joanita, que puede ser la segunda lectura de los cargos que la Junta de Nombramiento le ha propuesto a la Iglesia. Entonces, le vamos a pedir a Joanita que nos ayude leyendo nuevamente cada una de las personas que fueron propuestas. Hola a todos, feliz sábado. Vamos entonces a comenzar con la lectura. En este caso, Secretaría se mantiene con Joana Torres, que les habla. Tesorería se mantiene con Hernán Carvajal. Director de Obras Misioneras está Roberto Tello como director, Rosmina Díaz como asociada, y ancianos fueron nombrados 3 personas que están Audí Zavala, Roberto Tello, Jesús Sepúlveda. Luego tenemos Escuela Sabática con la hermana Teili Díaz como directora y Claudia Fernández como asociada. Aquí también se mencionó a Claudia Fernández como directora de publicaciones de la Iglesia. Departamento de Niños y Adolescentes está María Eugenia Moyano como directora, Catherine Belmar como asociada. Ministerio de Hombres, el hermano F como coordinador. Ministerio ASA, la hermana Carolina Peña como directora, Trini Hernández como asociada, Marcela Santis como asociada. Ministerio de la Mujer, la hermana Trini Hernández como directora y la hermana Rosita Chandía como asociada. El Departamento de Hogar y Familia está Lorena Echeverría como directora, María Eugenia Moyano como asociada. El Ministerio del Joven, la hermana Denise Alvarado como directora,
José Vega como subdirector. Y coordinador de interesados, la hermana Rosmina Díaz. El departamento de conquistadores está la hermana Desiree Alvarado como directora y Jair Bravo como subdirector. El departamento de salud, el hermano Jair Bravo y Roberto Telli. Esos serían los departamentos que van a funcionar durante este año en la iglesia. Gracias, Joanita. Me gustaría saber si algún miembro de esta iglesia, levantando la mano derecha, propone que estos cargos que la Junta de Nombramiento ha traído, digamos, sean llevados a votación por parte de la Junta. Allá veo la mano de decir, ya que no ha habido ninguna objeción, ¿cuántos entonces de la iglesia levantando la mano derecha aceptan esta propuesta que ha hecho la Junta de Nombramiento para que esta sea la nueva Junta de Iglesia durante este año? Perfecto. Listo. Entonces, Joanita, queda registrado el voto de la asamblea. Así que bueno, le damos bienvenida a cada una de las personas que ahora son partícipes de estos nuevos cargos, a los que se están incorporando. Gracias, bueno, al Señor, a los que nos ayudaron en los otros cargos el año anterior y que quizás van a tomar una nueva responsabilidad. Sabemos que el Señor les va a estar dirigiendo. Dios al que llama capacita. Así que no tengan temor por eso, porque el Señor va a dirigir. Una Sí, consulta. sí, por favor. ¿Quién la tiene? Que no escuché. Soy Denise. Ok, Denis, por favor, diga. ¿Desde cuándo empiezan los cargos, estos cargos? Muy buena pregunta. Efectivamente, los cargos, la Junta de Nombramiento, a mí me gustaría saber, porque no fui parte de la Junta de Nombramiento, si se determinó una fecha estimada. Yo creo que la fecha era a partir de que se diera esta lectura, es decir, a partir del próximo sábado, todos los cargos ya empiezan a operar. Nosotros como Junta pasada, y me incluyo siendo anciano desde la Junta pasada, hicimos el calendario con Roberto y con Naudi hasta el mes de mayo y calendarizamos, digamos, para finalizar mayo, para no tener, digamos, algún inconveniente de desorganización y que todo estuviese, digamos, ya determinado. Sin embargo, creo que cada uno de los que tiene sus cargos, si tiene alguna propuesta o algo para este mismo mes de mayo, si hay algo, igual creo que tenemos que reunirnos como junta pronto. El pastor yo creo que va a tener que convocar una junta, igual para organizar el calendario de los meses de junio y julio para terminar el trimestre. Y allí, bueno, ya digamos, organizarnos mejor como iglesia. Entonces, bueno, ya creo que en la Junta de Iglesia, en el WhatsApp, se van a estar, me imagino, comunicando de cualquier reunión que se haga para poder empezar con los cargos. Pero en la práctica, ya siéntase usted llamado, porque ya usted ya la iglesia le ha hecho ese llamamiento. Así que, bueno, empoderarnos, confiar en el Señor, que Él nos dirige, nos ayuda, y esperemos que este nuevo año eclesiástico sea de bendición para cada uno de los presentes y que podamos todos juntos aprender de cada uno de nosotros, de nuestras experiencias, de lo que vamos creciendo en el Señor. Entonces, no sé si queda alguna otra pregunta para terminar con una oración. No, solo me gustaría recordar que así como se oró para los nombramientos, que oremos por cada uno de los que tenemos cargos para que nos sintamos motivados y también comprometidos con la iglesia. Muchas gracias, Denis. Vamos Amén. a estar orando por ti y por cada uno de los cargos también de las personas. Y me gustaría, bueno, para finalizar y pedirle a Naudi, que tuvo el tema, que pueda terminar con una oración también esta junta y el sábado de hoy, y que pueda orar por estos nuevos cargos que se han tomado. Bien. Naudi. Caro. Quería aprovechar antes que Naudi haga el cierre, aprovechando los cargos y todo, ya nosotros como departamento estamos funcionando. Entonces, con Trini y Marcela, como ya se comunicó a través del chat, hay una campaña que se llama Abrigo con Amor, ¿no es cierto? En donde a cada uno los llamamos a poder donar cosas que ya sean nuevas o en desuso, ya sea vestuario de hombre, mujer, de todas las edades, para poder ir en apoyo a nuestra iglesia. Ustedes saben que hay varias capillas que están en la parte de la Pincoya y que hay muchas necesidades, y ahí tenemos niños, adolescentes. Así es que, como bien detallaba Marcela en el WhatsApp, ojalá que la ropa esté limpia, que esté en buenas condiciones, ojalá que cuando la puedan entregar esté todo por talla, de manera de poder ser mucho más fácil al momento de la entrega,
¿ya? Porque nosotros igual tenemos que hacer toda la selección y etcétera. Y si por ese motivo alguno de ustedes ya hizo o regaló, igual nosotros todos somos parte quizás de repente de amigos, ¿cachai? De vecinos, de grupo curso, porque todos pueden cooperar. Por ejemplo, yo le pedí acá a mis vecinos, a mis familiares que tengo acá, a un grupo donde participo de manera deportiva, a los cursos de la Sofía, de manera de poder ir recaudando más cosas para, ¿no es cierto?, tener stock el día de mañana en caso que si por ese motivo hay una urgencia, ya tengamos de qué manera poder ir en apoyo de los hermanos que de verdad hay harta necesidad. Así que aprovechar de recordar eso, chicos. Gracias. Gracias, Caro. Muy, muy bonito la programación, el interés, y qué bueno que ya estamos trabajando en estas cosas. Así que muy, muy agradecidos como iglesia con ustedes también. Naudi. Ok, oremos. Querido Padre, gracias te damos, Señor, por este sábado que nos has regalado, por este día tan importante donde nos hemos reunido, Señor, te hemos alabado, te hemos glorificado y hemos escuchado tu voz. Te agradecemos, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida, por lo que haces, por lo que somos, y te pedimos que nos permitas poder ser conscientes, Señor, del llamado que nos has hecho y de que nuestra situación, sea cual sea, sirve para el progreso de la obra, para el cumplimiento de la misión. También te pedimos, Señor, por la nueva junta de iglesia. Sabemos que tú, Señor, nos has escogido a cada uno de nosotros para que podamos ser instrumentos tuyos en esta iglesia, para que podamos servirte, para que podamos trabajar para ti, por tu causa. Te pedimos que tú bendigas especialmente, Señor, a cada hermano que está siendo parte de esta junta, Señor, que está viviendo su primera experiencia en un departamento, en un cargo, Señor, llevando una responsabilidad. Te pedimos que tú seas con él, que lo bendigas de manera especial y que permitas que a través de esta experiencia de liderazgo pueda crecer, Señor. Gracias. Te pedimos también por todos, cada uno de los que asumimos nuevos cargos, que tú nos des la fortaleza, la confianza y la motivación para que nosotros podamos perseverar, Señor, en el servicio a tu obra y a los demás, nuestro prójimo. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición y gracias por el privilegio de permitirnos ser parte, Señor, de esta iglesia y de esta misión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Feliz Bueno, sábado. queridos hermanos, feliz sábado para todos. Así que bueno, quedan invitados para el próximo sábado. Nos vemos a la misma hora y en el mismo canal. Dios les bendiga. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado, decía el Maxi. Feliz sábado para todos. Feliz día de la familia. Sábado. Uy, ¿qué es eso? No sé comercial. Comercial que dejaste ahí. Pero dice. No, pero cerraste la Y de la aventura.